Ustedes se preguntarán por qué estamos en Salta y en realidad estamos asistiendo a la presentación oficial para toda la prensa argentina de este nuevo producto que trae Renault al país. Nuestra prueba ha comenzado en realidad en Buenos Aires, allá pudimos probarlo a fondo, pudimos salir a la ruta, meterlo también en el barro, en fin, hacer diversas acciones con el auto para conocerlo mejor y poder hacer esta nota. Ahora bien, ¿qué es el Duster? Es básicamente un Sport Utility compacto, es decir, una camioneta, para decirlo en criollo. No es un modelo familiar convencional al que se le han agregado piezas para que parezca un 4x4, sino que es un verdadero todoterreno y hoy estamos probando su versión más, podríamos decir, sofisticada y exquisita. Es aquella que se denomina Privilege y que tiene motor naftero 2.0 de 138 caballos y tracción integral, es decir, la versión 4x4. Al igual que el Logan y que el Sandero, con los que comparte la plataforma denominada V0 del grupo Nissan-Renault, el Duster nació como Dacia, pero pensando también en venderlo como Renault. De hecho, hace apenas un año y medio se presentó con la marca Renault en la parrilla para algunos mercados, como por ejemplo Ucrania, Egipto, Medio Oriente, algunos mercados de África, etcétera, etcétera. Y hoy llega al Mercosur fabricada desde Brasil, también como Renault, pero con algunas modificaciones estéticas, principalmente aquí, en la trompa, utilizando esta nueva parrilla y algunos otros detalles de menor importancia, pero en general se trata del mismo producto, no ha sufrido mayores alteraciones. El desarrollo del Duster parte en realidad de la arquitectura del Sandero y si nosotros nos fijamos bien tiene el mismo parabrisas y las mismas puertas, pero las diferencias empiezan, podríamos decir, de la cintura para abajo, principalmente por estos guardabarros o por estos pasarruedas tan anchos. ¿Y por qué son anchos? Porque tiene 16 centímetros más de trocha tanto adelante como atrás. Y también es más larga la distancia entre ejes en 8,6 centímetros. ¿Qué le permiten estas cotas más amplias? Un amplio espacio interior, especialmente en las plazas traseras. Al mercado argentino el Duster llega con dos opciones de motor, ambos nafteros, uno con 1,6 litros y 110 caballos, el conocido motor que equipa también a otros modelos de la marca, con una caja de cambios de 5 marchas. Hay dos versiones que se van a asociar a este motor, la básica que se denomina Expresión y una un poquito más equipada llamada Dynamic. En lo alto de gama ofrece el motor 2.0 de origen Renault, muy similar al que equipaba al Megane 2, ya descontinuado, con 138 caballos y asociado con una caja de 6 marchas. Esta mecánica a su vez se puede acoplar a un sistema de tracción delantera o, en el caso del Duster que nosotros estamos probando, a un sofisticado esquema de tracción integral. Esquema de tracción que toma prestado de Nissan, es muy similar al que utiliza el X-Trail y el Renault Koleos, por no decir el mismo, que además modifica la suspensión trasera, porque en lugar de la barra torsional de las versiones 4x2, este Duster 4x4 tiene una suspensión trasera multilink, es decir, totalmente independiente. Vamos a concentrarnos aquí debajo del capot. Ya hemos dicho, motor 2.0 de origen Renault, muy suave, muy buena entrega de torque a bajo régimen. La caja de cambios tiene 6 marchas, pero no es la misma en esta versión 4x4 que en la 4x2. Es decir, tiene las 3 primeras relaciones cortas, siendo la primera muy corta, de alguna manera tomando la función de una reductora que por supuesto no tiene, pero al ser tan corta la marcha, en lo que son las trepadas, realmente la capacidad de empuje del Duster es muy grande. En lo que son las prestaciones netas, pudimos obtener una máxima de 176 km por hora en quinta, no en sexta, un régimen de 6.000 vueltas, pero claro, cuando colocamos la sexta no vamos a llegar a esa velocidad, cosa que tampoco hace falta porque además no se puede ir a esa velocidad, pero relajamos el régimen del motor y a velocidades legales de 120 o 130 km por hora, al estar desahogado el motor, ahorramos combustible y por eso el consumo a 130 es de unos 9,2 litros cada 100 kilómetros, lo cual es correcto para un auto de esta altura al que la aerodinámica justamente no le juega a favor. En lo que es la aceleración, la hemos probado en el modo 4x2, es decir, con tracción delantera, y hemos obtenido una marca de 11 segundos, lo cual es más que lógico teniendo en cuenta que es un vehículo de 1.380, 1.400 kilos más precisamente, o sea que es una marca adecuada.
En la ciudad es un vehículo muy ágil y el consumo se sitúa en unos 11,2 litros cada 100 kilómetros. O sea, se eleva bastante el consumo, pero no deja de ser lógico para un vehículo de estas características. Vamos a hablar ahora del comportamiento dinámico. En algunos lugares leí que el Duster era inestable, pero yo realmente, al menos con esta versión, 2 litros, doble tracción, no he tenido esa impresión. Es un auto que se manifiesta estable, lógicamente con algunas inclinaciones en curva, producto de su altura y producto que es un auto pensado para la familia, no es un vehículo deportivo, pero siempre va por donde el conductor le indica sin vicios extraños. De todas maneras, podría tener ESP o control de estabilidad, pero sabemos que ningún auto, producción Mercosur de este segmento, cuenta con ese dispositivo, por cierto, tan importante. En la ciudad ha demostrado un confort de marcha realmente destacable, con suspensiones que absorben bien todo tipo de irregularidad, por ejemplo, suelos desparejos, empedrados, y tiene una ventaja muy especial: el despeje es alto y además el ángulo de ataque es tan abierto que jamás va a rozar las partes bajas. Pero hago la salvedad, la dirección, además de notarla un poco lenta, es bastante pesada. Le faltaría un gradito más de asistencia al sistema hidráulico. Salimos al campo a andar en caminos de tierra, algunos firmes desparejos, y en ese ámbito las suspensiones nos han demostrado que están calibradas de la mejor manera. Son robustas y muy eficientes a la hora de absorber justamente esas dificultades del camino. Y aquí me tengo que meter en lo que es el sistema de tracción, denominado All Mode, ya dijimos, heredado de la familia Nissan, y que tiene 3 modos de funcionamiento. El primero, el tracción delantera simple, que es básicamente como si funcionara cualquier auto con ese tipo de tracción. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando no necesitamos adherencia extra, evitamos que varias piezas de la transmisión estén en funcionamiento, y eso nos hace ahorrar combustible, contaminar menos, etc. O sea que es lo más recomendable para ir, por ejemplo, en asfalto seco. Cuando ponemos el sistema con la perillita en la posición auto, lo que estamos activando es el sistema de reparto automático de tracción. ¿Cómo funciona esto? Si el piso está seco en condiciones normales, la tracción es prácticamente un 100% delantera. Cuando las ruedas delanteras pierden adherencia, es decir, empiezan a patinar, se empieza a desperdiciar potencia, automáticamente y de manera muy rápida, la fuerza es transmitida a las ruedas traseras mediante un diferencial de acople electromagnético muy, pero muy efectivo. Este sistema de tracción All Mode tiene además la particularidad de arrancar siempre en el modo 4x4, y cuando el sistema detecta que no se necesita tracción en el eje trasero, pasa a ser directamente un tracción delantera. Por último, la modalidad 4x4 Lock, es decir, bloqueo, que justamente es eso, bloquea el reparto 50% adelante, 50% atrás de la fuerza en velocidades de hasta 60 km por hora. ¿Qué permite esta modalidad? Tener la máxima capacidad de tracción para cuando el terreno es difícil, como por ejemplo las trepadas de este circuito que hemos visitado hoy. Otra de las particularidades es que cuando seleccionamos el modo 4x4 Lock, también se modifica un poco la respuesta de los frenos y del acelerador. Y en cuanto a los frenos, no nos queda otra que criticarlos. En principio porque no tiene 4 discos, tiene tambores traseros, y las distancias de detención que hemos tomado son un poco extensas para mi gusto. Por ejemplo, de 100 km por hora a 0, la distancia fue de 47 metros, mientras que de 140 km a 0 fueron necesarios nada menos que 90 metros para detener el vehículo, cuando lo ideal sería por lo menos unos 10 menos, es decir, 78 u 80 metros. Vamos a ir al interior del Duster, pero en principio vamos a hablar de los accesos. Por ejemplo, acceso al motor impecable porque no tiene la tan odiada varilla, sino un amortiguador de expansión que facilita muchísimo la tarea, y es algo raro de ver en vehículos de este segmento. No tan buenas son las manijas de las puertas. Recordemos, la puerta idéntica a la de Sandero y con las mismas manijas, en un movimiento poco natural. A mí me gustan más las que son tipo tirador porque este sistema no es del todo cómodo. Y sí, en cambio, le damos una buena nota al sistema de apertura del portón, ya que tiene botón. No hay que recurrir a la llave ni a los comandos internos para abrir el portón, sino que basta con apretar ese botón.
Nos ubicamos en el puesto de mando y encontramos una buena posición de manejo con la butaca a una altura lógica, la pedalera bien distribuida a pesar de que no es del todo profunda y un volante, y ahí empiezan las críticas, que queda en un plano un poco oblicuo, que es una característica bastante habitual de los Renault y que además no se puede regular en distancia, solo se ajusta en altura. Por lo tanto, la posición de manejo no es mala, en promedio es buena, pero merecería un poquito más para hacer una postura ideal. De un primer vistazo vemos que toda la plancha, es decir, todo el puesto de mando es muy similar a la que utiliza el Renault Sandero, que entre paréntesis hace poco fue remodelada, se replanteó por completo la consola central, también las salidas de ventilación, la visera cobertora del instrumental, o sea que con algunos cambios no demasiado profundos se ha conseguido un panel más elegante, un panel que no da esa imagen de pobre que daba el anterior y que mantiene todavía el Duster de Dacia europeo. Podemos decir entonces que este Duster, y hablo con conocimiento de causa porque manejé anteriormente el modelo europeo, está mejor definido en el interior que aquel de marca Dacia. Frente al conductor, un instrumental claro, preciso, con poco margen de error en el velocímetro, pero con los indicadores digitales de temperatura y de combustible que no son los más precisos. De hecho, en nuestra unidad el de combustible no andaba bien y teníamos que de alguna manera revisar el consumo mediante el dato del ordenador de a bordo, que lo tiene y funciona muy bien porque, bueno, no teníamos la medición correcta. La calidad de los materiales, y tengamos en cuenta que es un vehículo Mercosur del segmento de los compactos, es bastante buena. No vamos a encontrar revestimientos blandos, pero nada hace ruido, todo parece bien ajustado y al menos a la vista está muy bien presentado e incluso noto detalles más cuidados que en la línea Logan y Sandero. El aire acondicionado es eficiente, algo muy importante en los climas cálidos del Mercosur, y la insonorización podemos dividirla en dos. Es muy silencioso en la utilización urbana, por ejemplo en calles, en avenidas, a velocidades moderadas, pero se pone bastante ruidoso, no solamente por la acción del motor, sino también del viento, cuando superamos los 120-130 kilómetros por hora. Pasamos a las plazas traseras y este es uno de los aspectos que más me gustan del Duster. Hay espacio de sobra y con una distancia en promedio de 25 centímetros entre la butaca delantera y el comienzo del asiento trasero. O sea, sobra el espacio para las piernas. Y por la altura del techo, que es más elevada que en otros vehículos, ni el conductor ni sus pasajeros van a tocar nunca la cabeza con el forro interior del techo. Vamos un poco más atrás, llegamos al baúl y también es otro de los puntos destacables. Las versiones con tracción simple delantera tienen 475 litros, muy buen baúl, pero el 4x4, debido a la configuración especial de la suspensión trasera, pierde unos 75 litros redondeando 400. O sea, un baúl justo para el uso familiar, pero que tampoco está tan mal. Y una mala y una buena. La mala es para el cobertor de equipaje, que no es un sistema enrosable y no es de los más robustos, cuesta bastante manipularlo. Y la buena es para el auxilio. No solo porque está en el interior del auto y no está colocado en esa odiosa posición externa sobre el portón, y además es de la misma medida, aunque tenga una llanta distinta, que las 4 ruedas del auto. Vamos a repasar como siempre los puntos a favor y en contra luego de nuestra prueba. Entre los puntos mejorables, ya lo hemos comentado, los frenos, merecería un sistema más potente. Y aquí no hemos hablado todavía, pero una de las críticas también es que el equipamiento es algo justo. Con nosotros tenemos la versión Full Privilege, que podemos decir tiene lo más importante tanto en materia de confort como en seguridad. Empezando por la seguridad, tenemos doble airbag frontal y frenos ABS, además de 4 cinturones inerciales, debería haber 5, y 5 apoyacabezas. Pero carece de otros sistemas de seguridad que por ahí podrían ser opcionales, más no sea como unos airbags laterales. En materia de confort, cubre las expectativas con ordenador de a bordo, espejos y levantavidrios eléctricos, un aire acondicionado eficiente y, entre otras cosas, una radio doble DIN, es decir, de tamaño completo, que además de reproducción de CD, también en formato MP3, tiene ficha auxiliar, ficha también USB y sistema Bluetooth.
¿Cuáles son los faltantes? Techo corredizo, sensores de estacionamiento, sensores de luz para el encendido automático de las luces, un sistema de navegador automático, también climatizador automático, bueno, y alguna que otra cosa más, pero en líneas generales cubre, ya dijimos, lo más importante. Otra de las críticas, específicamente para esta versión 4x4, son esos litros faltantes del baúl que lo hacen no tan amplio como en el 4x2. La sonoridad a alta velocidad también es criticable. Algunos materiales, pero son muy poquitos, ¿eh? Esta es una crítica que hay que tomarla con pinzas porque en general está bastante bien terminado. También criticamos esos displays poco precisos digitales del tablero de instrumentos y el volante con una sola regulación que limita la posición de manejo. Puntos a favor, en principio el diseño. Es un producto muy original, con personalidad propia y a mí me parece que está bien proporcionado y que ofrece en el mercado una alternativa bien distinta. También es de destacar la eficiencia y la robustez del esquema de suspensión independiente en esta versión 4x4. El sistema de tracción, muy efectivo, creo que va a superar las necesidades de cualquier padre de familia que vaya a la playa a pasear un fin de semana, como también aquella persona que necesite ir a un campo y por ahí encuentra que ha llovido y que el camino está un poco complicado, también va a haber superadas sus expectativas. El motor, por su eficiencia, por su entrega en baja y por supuesto la caja de 6 marchas. El espacio trasero es otro de los puntos destacables del Duster. Y por último, el precio y la garantía. ¿Cuánto cuesta? 110.600 pesos por esta versión full 4x4. ¿Cuánto cuesta su máximo rival, su principal rival, el Ford EcoSport? Unos 126.000 pesos. De esta manera, el Duster se coloca en el mercado como el 4x4 más accesible del mercado. De todas maneras, hablamos de la versión más cara, ya que la versión 2 litros con tracción 4x2 cuesta 100.000 pesos redondos, es decir, la misma, pero sin el sistema de tracción integral. Y la gama arranca con el 1.6 Expresión en 85.000 pesos, que es un valor realmente muy atractivo. Y si deseamos ese mismo motor 1.6, pero con un poco más de equipamiento, podemos saltar a la versión Dynamic a 6.000 pesos más, es decir, 91.000 pesos. En todos los casos, la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, que es realmente una garantía destacable y que habla de la confianza de Renault en este producto que ya ha vendido en apenas 3 semanas más de 2.000 unidades en lo que se considera el régimen de preventa. Así que por este antecedente y por la cantidad de correos, de comentarios y de llamados que hemos recibido de gente que le ha puesto ya el ojo al Duster, creemos que va a ser uno de los productos más exitosos de aquí a los próximos meses.